fundamentales con el doctor Jorge Alegría. Doctor, ya la conferencia es toda suya. Gracias. Buenas noches con los presentes y los que están vía la página web. El tema que me toca hoy día abordar es la ponderación de derechos fundamentales. Antes de iniciar esta ponencia, manifestar que, bueno, lamentablemente en las universidades nos enseñan filosofía del derecho y nos enseñan teoría del derecho de una manera muy escueta. Situación de que por una situación que tiene que ver con la filosofía del derecho es un tema muy de fuste y muy imbrincado, pero que definitivamente cuando estamos en la maestría y en los doctorados nos damos cuenta que hay temas como estos, el de ponderación, que tienen que ver mucho con la filosofía del derecho y que se debería abocar más en las universidades a repotenciar esto en los estudios generales, ya que, como veremos al final, lamentablemente la ponderación en nuestro sistema jurídico no está lo debidamente sustentado por nuestro Tribunal Constitucional, ya que es un tema de argumentación. Como toda ponencia, tenemos que empezar por las fuentes. Y las fuentes de la ponderación, definitivamente, nosotros conocemos que el tema de la ponderación tiene que ver y empieza, digamos, en Europa, pero definitivamente, como todos sabemos, empieza con el Common Law. En el Common Law se empieza con la ponderación. Hay jueces a finales del siglo XIX, como el juez Marshall, Pond, Cardoso y Holmes, en el cual abrazaban el realismo jurídico. El realismo jurídico tiene la tendencia de indicar de que toda norma definitivamente es perfectible, ya que al ser creada por el ser humano tiene las deficiencias, ya que el principio de legalidad no lo abarca todo. Abrazando el realismo jurídico, estos pensadores y jueces de esa época se dan cuenta de que definitivamente ellos estaban haciendo sentencias mecánicas, por lo cual abrazan un nuevo tipo, digamos, de dogmática como interpretación y como argumentación, la cual la llaman ponderación. Esto también va a través del realismo jurídico no solamente, sino de la ciencia y de la instrumentalidad. Y como remarco nuevamente, es una tendencia de que en esas épocas se daban sentencias mecánicas, lo que con el tiempo lo hemos conocido como el silogismo judicial. Ya después de que hay, digamos, una corriente muy fuerte con respecto a la ponderación, en el año 1934, el juez Stone, presidente de la Corte Suprema, usó la ponderación en la ley moratoria hipotecaria de Minnesota en el caso Home Building Loan y Baselet. Y en el año 1939, el juez Robert también escribió la primera opinión explícita sobre la libertad de expresión en el caso Snyder versus State. Y en el año 1944, el juez Black también es el primero que habla se pronuncia con respecto a la discriminación. Hay que manifestar que en Estados Unidos comienza a abrazarse mucho la ponderación. Voy a remarcar, he traído para estos efectos la tecnología porque es en inglés. En 1945 el caso Sorden Pine, Arizona. En 1938 Helbering y Gerard. En 1940 Minersville School y Gobitis. Y así sucesivamente. Pero esta ponderación definitivamente no tenía que ver con el principio de proporcionalidad. Esta ponderación tenía que ver con la argumentación, ¿no? Situación de que es el cambio de paradigma con respecto a la ponderación que se da con Robert Alexy, ¿no? En el cual ya vamos a ver que se da con el principio de proporcionalidad.
Acá hay un caso muy interesante de Korematsu Yuneich de Estados Unidos en 1944. Como manifiesto, esta ponderación tenía que ver más que todo con el tema de argumentación. Y solamente voy a usar una parte de una nota de la sentencia que dice: la necesidad pública premiante puede justificar a veces la existencia de tales restricciones. El antagonismo racional nunca se debe dar. Sin embargo, la cuestión general de ella y la doctrina de protección voluntaria puede apenas explicar torpemente desde que es necesidad de interés del Estado premiante o la situación de ese. Definitivamente es un tema de la legislación, no es un tema que tiene que ver con los principios ordinarios que vamos a ver más adelante. Esta situación, conforme pasó el tiempo, porque estamos viendo la parte histórica que tiene que ver con las fuentes. El primero, digamos, que inicia una nueva dogmática con respecto a lo que es los sistemas de interpretación jurídica es Ronald Dworkin. Ronald Dworkin abraza lo que se llama el positivismo, pero él es el primero que indica de que hay un pospositivismo. Ese pospositivismo tiene que ver de que no solamente las normas jurídicas tienen que ver con reglas, y estas reglas definitivamente tienen sus razones deónticas. ¿Qué significa esto? De que hay tres tipos de normas jurídicas: las permisivas, las obligacionales y las restrictivas. También vamos a ver que los principios también tienen esas tres razones deónticas. Pero ¿qué dice Ronald Dworkin? Él es el que inicia, digamos, esta situación indicando de que no solamente existen reglas. ¿Qué significa? Que en el sistema jurídico, dentro de todos los derechos que pueden haber, penal, civil, laboral, los que existían reglas, pero definitivamente dicen no solamente existen reglas, existen principios, y los principios tienen que ver con los derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque los principios tienen que ver con la interpretación todo o nada, son reglas de acción. Esto significa de que se tiene que darle el sentido literal de la norma. Ese sentido literal, al fin y al cabo, se va a dar el principio, no es principio, se da la subsunción al caso concreto. Es por eso que todas las normas penales o civiles, pongo ejemplo estos dos ordenamientos jurídicos, las normas son literales y se tiene que subsumir al caso concreto. Por Dworkin dice, un momento, no solamente existen las reglas, existen también los principios. ¿Y cuál es la diferencia entre el principio y las reglas? Que los principios son derechos fundamentales. Los principios son temas de carácter valorativo. Los principios no tienen que ver con la subsunción, sino tienen que ver con cuestiones, digamos, naturalistas que tienen que ver con la justicia, la ética, la equidad, la proporcionalidad, la razonabilidad, la racionalidad. Y todo ese enfoque tiene que ver, ya que los principios no tienen una interpretación literal de la norma, tienen una interpretación semántica. Es por eso que vamos a ver más adelante que los principios, según el caso concreto, se tienen que interpretar y tiene que ver ahí la proporcionalidad, que es un tema muy importante que también pasaré a mencionar dentro de unos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué dice Dworkin? Efectivamente, no solamente hay reglas, sino existen principios, y Robert Alexy abraza también ese pensar, digamos, pero hay un giro, digamos, en las ideas que él estaba presentando. ¿Por qué? Porque dice sí, efectivamente los principios son mandatos de optimización, los principios tienen que ver con derechos fundamentales, los principios tienen que ponderarse, y ahí viene la situación de los subprincipios que él, digamos,
lo hace conocido, y después también el Tribunal Constitucional alemán abraza diciendo que son juicios de valores, manifestando de que efectivamente estos principios tenían que ponderarse, ya que las reglas entran en conflicto, más los principios entran en colisión. ¿Qué significa? Un principio entra en colisión con otro principio y definitivamente a la hora de interpretarlo lo puedes interpretar por una excepción o lo puedes interpretar por una cuestión de especialidad. ¿Qué significa? En el cuerpo normativo, a la hora que nosotros queremos ver una norma que se subsume al caso concreto, en un tema penal o un tema civil, y se pueden subsumir los dos, al final, al cabo de una interpretación de manera literal y de manera especial, nos damos cuenta de que esta norma se va a subsumir a este caso concreto. Pero en el caso de los principios es diferente. Al haber colisión de principios, no se puede dar la situación de la especialidad, ni tampoco de la excepción. Ahí viene justamente lo que es la ponderación. Pero antes de pasar al tema de la ponderación, hay que manifestar algo muy interesante que se diferencian de Working a Robert Alexy. Aparte de lo que uno de ellos manifiesta de que definitivamente cuando había colisión de derechos fundamentales existía el juez Hércules. El juez Hércules que debía interpretar el derecho al caso concreto y tenía que tener los conocimientos, los argumentos de interpretación para poder hacerlo. Eso en su momento McCormick dice de que el juez Hércules es una situación, digamos, llamándole así, un poco utópica, porque buscar que un juez tenga la universalidad de criterios y tenga dentro de esa universalidad de criterios conocimientos tan fuertes de justicia, proporcionalidad, razonabilidad, racionalidad, argumentación, interpretación, cuestiones valorativas al caso concreto y cuestiones empíricas y epistemológicas, es buscar un juez, digamos, supraterrenal. Entonces, ahí viene la diferencia juntamente con Robert Alexy. Robert Alexy dice, un momento, un juez puede hacer esto, puede lograr esto argumentando. Es por eso que Robert Alexy empieza, digamos, la teoría de la ponderación de derechos fundamentales, pero hay un antecedente, la teoría de la argumentación jurídica. Y hay algo que es muy objetivo y de mucho fuste. Si realmente se debe ponderar en situaciones de colisión de principios, derechos fundamentales, es un tema de carácter argumentativo. Entonces, la argumentación definitivamente es, digamos, una ciencia, un arte, un oficio en el cual definitivamente tiene muchas aristas y muchas situaciones en las cuales es un tema de preparación. Sabemos de que definitivamente hay esta maestrías en Europa sobre argumentación jurídica. Y eso también tiene que ver con el tema de que justamente por eso que la Constitución, en las atribuciones del Poder Judicial, una de ellas es justamente el debido proceso que tiene que ver con la motivación de las resoluciones judiciales. Motivación que tiene que ver no solamente con argumentos de descubrimiento, sino son argumentos de justificación, que tienen que ver no solamente con la justificación interna, sino la justificación externa.
¿no? Entonces, cuando hay una colisión de principios, la justificación que se tiene que dar al caso concreto tiene que ser una argumentación de justificación externa, no un silogismo judicial, porque definitivamente la ponderación de derechos fundamentales tiene que ver con casos difíciles y no con casos fáciles, porque si fuera casos fáciles simplemente se interpreta con las reglas, que son las normas jurídicas. Pasando al tema del principio de proporcionalidad, indicar que el principio de proporcionalidad nutre a los derechos fundamentales, ya que, como algunos autores indican, los derechos, el principio de proporcionalidad es el derecho de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque el principio de proporcionalidad, definitivamente, dentro de los tres subprincipios, hacen de que haya un procedimiento metajurídico argumentativo en el cual lo que se busca es, en esa colisión de principios, que un principio sea, algunos lo llaman de esta manera y otros no, lo llamaré así, derrotado, pero definitivamente que se decida lo justo. Entonces, hablar del principio de proporcionalidad, el principio de proporcionalidad está en la Constitución, en el artículo 200 de la Constitución, pero indicar que el principio de proporcionalidad tiene o se ampara, digamos, el principio de proporcionalidad en el Estado, en el Estado constitucional y democrático de derecho, que se encuentra en el artículo 3 y 43 de la Constitución, como lo esboza Bernal Pulido, pero tomando la sentencia del Tribunal Supremo Constitucional de Alemania. El principio de proporcionalidad tiene, digamos, se respalda en 4 pilares, digamos, ¿no? Los 4 pilares vienen a ser el conocimiento de derechos fundamentales, la justicia, el Estado democrático de derecho y el principio de la interdicción de la arbitrariedad por parte del Estado, de las instituciones y de los poderes públicos. Mil disculpas. Entonces, el derecho constitucional no solamente el derecho profesional no es un derecho que tiene que ver solamente con el tema de la ponderación de derechos fundamentales, es un principio transversal que también se ve en ordenamientos jurídicos como en temas penales, civiles, laborales, contenciosos administrativos y los demás. Porque definitivamente estos 3 test o estas 3 variables hacen de que argumentativamente, cuando una norma infraconstitucional está vulnerando, restringiendo o amenazando un derecho constitucional o un derecho fundamental, con la argumentación, más allá que estemos viendo la ponderación de derechos fundamentales, otros derechos que no sean fundamentales, con la argumentación, podemos hacer el balancing correspondiente y dejar o haya derrotabilidad con el derecho constitucional o el derecho fundamental en el cual hay colisión, ¿no? Sobre ese tema hay que indicar de que, bueno, definitivamente los derechos fundamentales o los principios son mandatos de optimización. Antes de pasar, quería mencionar de que una de las diferencias que tenía Robert Alexy también con Ronald Dworkin era de que la comodidad suprema del derecho para Ronald Dworkin era la igualdad y para Robert Alexy era lo correcto como pretensión de corrección.
Indicar también de que a la hora que esboza el principio de proporcionalidad, Robert Alexi no toma en cuenta solamente el positivismo jurídico, el principio de legalidad, el realismo jurídico, sino la parte social y la eficacia del derecho. Se nutre de pensadores como Immanuel Kant, como Radbruch, como Habermas y como Ronald Dworkin para, digamos, esbozar esta, digamos, novedosa teoría en la cual sigue en boga, pero también mencionaremos cuáles son las críticas que tiene, ¿no? Bueno, el principio de proporcionalidad definitivamente, como sabemos, tiene una ley de ponderación. Así, acá sí voy a ir un poquito al tema tecnológico para ayudarme. ¿Cuál es esa ley de ponderación? Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la satisfacción del otro. Para que suceda esto, definitivamente, cuando hay una colisión de derechos fundamentales, pongamos la libertad en contratación versus el derecho a la salud, que después esbozaré un tema de una casuística personal en el cual se hizo la ponderación sobre justamente estos dos derechos fundamentales. Hay la colisión, según el caso concreto, cada uno tiene, digamos, los argumentos necesarios o las pretensiones necesarias para tomar la medida razonable en el caso concreto para llegar a un pronunciamiento cuáles de los dos derechos fundamentales o cuáles de los dos principios es el que prevalece sobre el otro. Se tiene que hacer definitivamente ya el examen de proporcionalidad, porque el principio de proporcionalidad es, como su nombre dice, el principio. Y hemos esbozado estos principios, digamos, porque se dan y cuáles son, digamos, sus pilares. Pero ahí ya viene lo que se llama el examen del principio de proporcionalidad. El examen del principio de proporcionalidad, como ya sabemos, son tres: el principio de necesidad, el principio de idoneidad y el principio de proporcionalidad o el examen de proporcionalidad, que viene a ser el examen de ponderación, ¿no? El principio de idoneidad tiene que ver con una relación de causalidad, tiene que ver con la relación medio-medio y tiene que ver con los objetivos que se dan al caso concreto, y esos objetivos tienen que ser idóneos en la medida que se van a dar. Después pondré ciertos ejemplos sobre eso, porque a mi modo de entender, cuando se da una ponencia de tipo filosófico como esto, lo más fácil es de repente hablar de expedientes del Tribunal Constitucional y las partes, digamos, que tienen con los pronunciamientos, pero acá estamos hablando de temas definitivamente que tienen que ver con temas de orden filosófico, ¿no? Después de haber, en el caso concreto, pasado el tamiz del examen de necesidad, porque tiene que pasar el tamiz del examen de necesidad. Si no pasa el tamiz del examen de necesidad en la ponderación, simplemente nos damos cuenta de que no hay una intensidad fuerte a un derecho constitucional, y eso tiene que verse con una cuestión de sustitución y con las reglas. Al pasar ese tamiz, podemos pasar al tamiz del examen de necesidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la ponderación de derechos fundamentales tiene que ser de manera copulativa, no podemos saltarnos uno de otro.
luego de haber pasado el tamiz de la relación medio a medio del principio de proporcionalidad con respecto al examen de necesidad, pasamos al examen de idoneidad. El examen de idoneidad es una relación, de necesidad es una relación medio-fin, que tiene que ver que la intensidad que se da a un derecho constitucional en una situación concreta, la intervención tiene que ser menos gravosa o igual y los objetivos que se den no sean hipotéticos sino reales. Después de haber pasado esos dos exámenes, que definitivamente estos dos exámenes lo estamos viendo como una pincelada, porque si queremos tomar en cuenta de manera, digamos, académica, hay libros como el de Bernal Pulido y el Robert Alexis que hablan, pero dan ejemplos también. Pues lamentablemente en los conceptos o las concepciones que se han dado en el fuero académico constitucional no se habla mucho de estos dos exámenes. Y después de haber pasado estos dos exámenes vamos al principio de ponderación o examen proporcional en sentido estricto, digamos. Indicar de que este examen de proporcionalidad en sentido estricto tiene que ver con los mandatos de optimización que tienen con posibilidades jurídicas. Los dos anteriores son mandatos de optimización que tienen con posibilidades fácticas al caso concreto. Acá, digamos, viene la parte, los dos exámenes también hay que argumentarlos según el caso concreto, pero el examen de ponderación, que tiene que ver justamente con el examen de proporcionalidad, tiene, digamos, 3 pasos a seguir. Los 3 pasos a seguir es la primera, la escala triádica, el segundo, la fórmula del peso, y la tercera son las cargas de argumentación. Ese es un tema, a mi entender, y a los que han leído a Robert Alexis, es un tema muy imbricado y muy de fuste. ¿Por qué? Porque la escala triádica tiene que ver cuál es la intensidad en la colisión de derechos fundamentales, si son leves, medios, o altos o graves. Y esa situación tiene que ver justamente a los casos concretos que tienen que ver con la colisión de los dos principios fundamentales. Porque una cosa son los principios fundamentales, otra son los principios constitucionales. Y también indicar que en la Constitución no solamente hay principios fundamentales y constitucionales, derechos fundamentales y constitucionales, sino también hay reglas de acción, reglas de fin y directrices. Tomando como referencia esa escala triádica, y ayudándonos con la tecnología, hay 9 combinaciones que tienen que ver con esa escala triádica que tiene que ver con leve, media o alta. Cuando una intervención en un derecho fundamental o en un principio es leve y la satisfacción es alta, es constitucional. Quiere decir que el pronunciamiento en el caso concreto es constitucional. Cuando la intervención es leve y la satisfacción es media, es constitucional también. Cuando la intervención es media y la satisfacción es alta, es constitucional. Cuando la intervención es media y la satisfacción es baja, es inconstitucional. Cuando la intervención es intensa y la satisfacción es media, es inconstitucional también.
y cuando la intervención es intensa y la intervención es leve es inconstitucional. Hay tres, digamos, tres combinaciones en las cuales hay empate. Intervención leve, satisfacción baja; intervención media, satisfacción media; intervención intensa y satisfacción alta. Pero definitivamente llegar en una colisión de derechos fundamentales a un empate, que yo sepa, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento en los cuales se diga de que haya en la colisión de principios un empate entre los mismos. Al último era un pronunciamiento del juez que después de haber hecho estos tres exámenes, se pronuncie sobre los mismos, los argumente, y los argumente en los casos difíciles, porque vuelvo a decir, la ponderación de hechos fundamentales son para casos difíciles, no para casos fáciles, y es por eso que tiene que tener la carga argumentativa correspondiente. Después de esta escala triádica viene la fórmula del peso. La fórmula del peso es un tema muy implicado porque tiene que ver con datos algorítmicos, lógicos, que al último uno puede darle a cada carga de argumentación el peso correspondiente. A ver, para entendernos, supongamos hay un tema que tiene que ver entre una colisión entre el derecho fundamental al derecho a la información versus el derecho fundamental al honor. Para que esta colisión o para que se pueda dar la información correspondiente, hay tres presupuestos. El primero de ellos de que sea público, el segundo de ellos que sea veraz y el tercero que no haya noticias o manifestaciones injuriosas. A cada uno de estos tres aspectos dentro de la fórmula del peso se le va a dar un rango o un número. Se le va a dar de repente el número 1 si hay mayor intensidad en uno de ellos, el número 2 si hay una intensidad media y así sucesivamente. Situación que es muy interesante, pero que yo tenga conocimiento, ninguna sentencia del Tribunal Constitucional ha utilizado esta fórmula, porque es una fórmula muy imbrincada, pero no deja de ser interesante para los estudios de la lógica jurídica. Y por último viene las cargas de argumentación. Las cargas de argumentación, en su momento Robert Alexi dice de que se tienen que dar cuando hay un empate entre los principios constitucionales. Pero estoy de acuerdo con Peter Sánchez que dice las cargas de argumentación justamente son las cargas de argumentación que tienen que ver en casos difíciles de colisión de derechos fundamentales, y justamente esa carga de argumentación tiene que ver con las motivaciones que tienen que ver con la justificación externa. Para esto, en el caso concreto, se tomarán los precedentes vinculantes, se tomará la dogmática, se tomará las pruebas, se tomarán las cuestiones empíricas, la máxima de la experiencia, la lógica jurídica y demás. Esas cargas de argumentación ayudan en ese plano, o digamos en ese tercer nivel del principio del examen de proporcionalidad o también de ponderación, para pronunciar el juez constitucional o el Tribunal Constitucional en el caso concreto, ¿no? Digamos, esto es una pincelada que tiene que ver justamente con la ponderación de derechos fundamentales. Indicar de que
hay estudios por Marcial Rubio, el principio de proporcionalidad en el Tribunal Constitucional, que indica de que hay más de 70.000 casos, bueno, el libro es del año 2012, hay más de 70.000 casos que se han dado en el Tribunal Constitucional, pero solamente 63 casos han pasado el tamiz del principio de proporcionalidad. Y que solamente hay una argumentación de carácter relativo y de que de los 63 casos hace también, digamos, una separación que lamentablemente en algunos casos no ha habido una buena argumentación con respecto al examen de necesidad, en otros de idoneidad y en otros con el principio de o el examen de proporcionalidad o el principio de, o la ponderación de derechos fundamentales, ¿no? Entonces, es un tema que definitivamente, porque es un libro muy serio, nos hace pensar de que es muy fácil criticar de que no se ha podido argumentar de manera concreta y de la mejor debida manera jurídica los casos que menciona, pero definitivamente acá es un caso que tiene que ver con argumentación jurídica y con muchas cosas más que tienen que ver con el conocimiento del principio de proporcionalidad, ¿no? Si vemos el libro de Bernal Pulido con respecto al principio de proporcionalidad, creo que tiene 62 tópicas al respecto, en el cual indica como ejemplo la intensidad en un caso concreto y la idoneidad en un caso concreto y el principio de proporcionalidad cómo se da con respecto a los reglamentos, con respecto a derechos fundamentales, con respecto a normas jurídicas. Entonces, es algo que las personas que quieren abrazar la ponderación tienen que entrar a hacer una investigación muy rigurosa sobre este tema, ¿no? Para finalizar, indicar que el principio de ponderación también ha tenido sus críticos, como Habermas, como Luigi Ferraioli, en el cual Habermas indican de que definitivamente el activismo judicial que tiene que ver con el principio de ponderación está socavando la separación de poderes porque indica que existen principios, pero que definitivamente el pronunciamiento tiene que ver no con casos que tienen que ver con principios, sino tienen que ver con casos que tienen que ver con reglas, porque ellos se respaldan en el principio de legalidad y en la separación de poderes, y el principio de legalidad se aúna al positivismo, porque el positivismo, como sabemos, es el quiebre entre el derecho y la moral, y no solamente eso, sino el positivismo tiene que ver de que solamente el principio de la legalidad y el respeto a las leyes tiene que ver con las instituciones y con los poderes mismos, y que, digamos, de manera judicial no se puede hacer una creación del derecho con esa colisión de principios y que al último va a haber un pronunciamiento, que como sabemos es una regla jurídica, ¿no? Digamos, hay también otros pensadores que también
digamos, son críticos del principio de proporcionalidad. Pero, digamos, estos dos son los pensadores más acérrimos, ¿no? Para terminar, manifestar de que ya dentro de un punto de vista personal, creo de manera particular de que definitivamente es muy interesante y muy potente el principio de proporcionalidad de Robert Alexy, pero creo de que a mi modesto entender, y como lo dice Luigi Ferraioli, no se pondera derechos fundamentales, sino se pondera circunstancias al caso concreto. También hay la posición de Robert Alexy que dice que justamente cuando hay una ponderación de derechos fundamentales, estos principios vienen a ser un juicio de valor axiológico móvil, porque definitivamente en ciertos casos algunos derechos fundamentales van a ser o van a tener más peso que otros, porque, y ahí viene justamente, porque creo me muestro a entender que no se ponen derechos fundamentales, porque se tiene que ver la situación al caso concreto. Como derecho objetivo, el derecho fundamental como prima fase, definitivamente cuando hay un principio de colisión entre derechos, son los que tienen que interpretarse, pero también, digamos, los hechos concretos te informan o informan al derecho fundamental. Voy a poner un ejemplo justamente voy a poner dos ejemplos de dos casos. Voy a salirme un poco de los casos del Tribunal Constitucional que son conocidos. Sino son dos casos, y digamos muy modestamente, casos que vi en la Procuraduría cuando era procurador, y nos fuimos, digamos, por la ponderación, y un tema personal, cuando litigaba de manera personal, y nos fuimos por el tema de ponderación. En el primero todavía están por pronunciarse, creo que se van a pronunciar a favor, y en el segundo se pronunció a favor. Y con esos dos ejemplos también voy a manifestar y voy a cambiar en el segundo ejemplo, en el segundo caso, porque sí se dio, cómo cambia el balancing o la colisión de principios o derechos fundamentales según el caso concreto. El primero de ellos, el artículo 1249 del Código Civil dice: no se puede capitalizar intereses legales solo en casos bancarios, mercantiles y similares. El caso fue de que, tomando en cuenta ese artículo del Código Civil, es juez civil, porque eso fue un caso de obligación de dar suma de dinero de un contrato de suministro. El juez civil lo que hizo fue, a la hora que se hizo el peritaje correspondiente para ver el tema de los intereses, capitalizó los intereses. Es decir, no el juez, sino el perito. Hubieron otros peritos que no capitalizaron intereses y estos otros sí lo capitalizaron. El juez
en primera instancia, en segunda, y llegó hasta la Corte Suprema, pero primero y segunda instancia manifestaron de que sí estaban de acuerdo con la capitalización de intereses, manifestando de que hay otras normas del Código Civil que habla que la tasa máxima de los intereses capitalizables, los rangos que lo pone es la Superintendencia de Banco y Seguro con el PCR. Sobre ese tema no hay ninguna discusión, pero no tomaban la norma especial, el artículo 1949, sino tomaban estas y no tomaban el 1949 que decían no se puede capitalizar intereses salvo en cuentas mercantiles y bancarias. Y eso fue un tema de que si no se hubiese capitalizado intereses, la deuda era más o menos 800.000 soles. Pero como se capitalizó intereses, la deuda fue por como 13 billones de soles. Al darnos cuenta que se nos había, porque llegó hasta la Suprema y la Suprema dio la razón a las instancias anteriores, nos dimos cuenta que deberíamos hacer un proceso de amparo y que se nos había vulnerado el derecho a la propiedad, el derecho a la tutela procesal efectiva y el derecho a la motivación de resoluciones judiciales. Hicimos en la demanda de amparo el test justamente entre la cosa juzgada y justamente. Se declaró improcedente en primera instancia, improcedente en segunda instancia el juez constitucional, que lamentablemente, y lo digo, ya que me hace que es esta una ponencia, y ya en segunda instancia deberían haber vocales constitucionales, porque lamentablemente cuando va en alzada un tema constitucional de primera instancia, no lo ve un vocal civil, perdón, no lo ve un vocal constitucional, lo ve un vocal civil, y que definitivamente no tienen mucho conocimiento sobre temas constitucionales. Las dos declararon improcedentes, se fue al Tribunal Constitucional, se declaró admitida a trámite, ha bajado nuevamente al proceso ordinario, ya que en ese momento el recurso de arreglo constitucional, no como ahora que una vez que se admite tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional, sino nuevamente se fue al proceso ordinario y ya está en segunda instancia. Pero hicimos, digamos, el test de ponderación y de proporcionalidad y en el proceso constitucional ordinario nos declararon improcedentes, pero fuera del Tribunal Constitucional, como se había argumentado de la mejor manera posible, hicieron el balance y dijo, sí, admite ese trámite porque se han vulnerado derechos fundamentales. Entonces, ese es un caso, no es, digamos, difícil para los jueces ordinarios de repente, pero el Tribunal Constitucional nos da la razón porque se argumentó de la mejor manera posible con argumentos de fuste y justificativos y le dijeron al órgano jurisdiccional tienes que pronunciarte porque acá se han vulnerado derechos fundamentales. Entonces sí es interesante y sí es poderoso el principio de proporcionalidad y ponderación de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque esta causa de repente ha dicho, sí, pues la Corte Suprema ya se pronunció, no se puede hacer absolutamente nada. Un momento, se han vulnerado derechos fundamentales. Acá hay el principio de proporcionalidad y podemos ir y esa causa, a mi muestra de entender, nos va a dar la razón. ¿Por qué? Porque el artículo 1249, empezando la exposición, manifestamos de que las normas jurídicas son reglas de acción de manera literal todo o nada y son permisivas, obligacionales o restrictivas. Acá hay una cuestión mandatoria obligacional. No se puede
capitalizar intereses. ¿Cuál es la excepción? Salvo cuentas mercantiles y bancarias. Esto fue un contrato de suministro. Pero bueno, para finalizar, un tema que tiene que ver, porque creo iba a ser el tema de mi tesis de doctorado, que por lo menos me va a durar un buen tiempo porque va a ser ponderación y justamente creo que lo que se pondera son situaciones al caso concreto. Voy al ejemplo porque ya estoy con la hora también. Una persona le dio cáncer, tenía su contrato en una empresa de seguros y la forma, y digamos, se excluía lo que se llama el anticuerpo monoclonal. El anticuerpo monoclonal es una forma de curar el cáncer, la mastectomía, de la enfermedad del cáncer, que lamentablemente padecen muchas mujeres. Excluía este anticuerpo monoclonal, pero dentro de lo que no excluía estaba la extracción del tumor, la quimioterapia, la radioterapia, pero dejaba sin efecto el anticuerpo monoclonal. Cuando esta persona se va, le hacen la extracción, le hacen la quimioterapia, le hacen la radioterapia y el médico oncólogo le dice: señora, necesita el anticuerpo monoclonal para seguir con su, digamos, con la secuencia de su tratamiento. Se le pide al seguro y el seguro dice: no, está excluido el anticuerpo monoclonal. Sí, pero el anticuerpo monoclonal se necesita, sí, pero es excluido. Bueno, se hicieron las investigaciones del caso y nos dimos cuenta de que ese contrato de seguro estaba avalado por la NCCN, que es una institución en Estados Unidos, y entramos, digamos, a todo el protocolo de la NCCN, y todo el protocolo de la NCCN manifestaba de que una de las formas de curar la mastectomía era el anticuerpo monoclonal. Es decir, no eran estas tres solamente, sino era esta. Ya viene el interrogante. Si te apoyas en el contrato y lo dice en la NCCN, que son unas siglas en inglés, porque tiene que ver con el Cancer International, algo así. ¿Por qué tú en tu contrato excluyes el anticuerpo monoclonal si el protocolo dice que es una forma que se cura el cáncer? Se va a conversar con la empresa de seguro, muy suelto de huesos, pueden ir a la defensa del consumidor, pueden ir al juez ordinario, pero pensaban de que nos íbamos a ir al juez ordinario por nulidad de contrato, vicios ocultos, qué sé yo. Y si no le damos el anticuerpo monoclonal lo más pronto posible, de repente esta persona no estaría con vida. Y esos procesos son latos y se demoran mucho. Nos fuimos por el amparo. El derecho a la vida, a la salud, versus el derecho a la libertad de contratación. Sabiendo de que también había vicios ocultos, manifestando que también era un contrato leonino, era un contrato también asimétrico, porque uno cuando va no te dice, uno firma y simplemente nada más. Pero hicimos una medida cautelar y también hicimos un principal. Hicimos la ponderación de derechos fundamentales. Pusimos el principio de necesidad, idoneidad y el principio de ponderación. Y la medida cautelar salió a nuestro favor y le dieron el anticuerpo monoclonal. Un ejemplo más vivo es cierto de que si se argumenta bien a los casos concretos
constitucionales, el pronunciamiento va a ser el debido, porque los pronunciamientos constitucionales tienen que ver con la pretensión de corrección como práctica jurídica, tiene que ver con lo debido y lo justo. Ahora, en el ejemplo que, bueno, no es un ejemplo, es un caso que les di, al último se dio la medida cautelar, el principal se ganó, se ve a segunda instancia, se ganó nuevamente y, mejor dicho, se le ha dado el anticuerpo monoclonal. El juez ponderó, en el caso concreto, efectivamente, el derecho a la salud, el derecho a la vida versus el derecho a la libertad de contratación. Es más, el derecho de la libertad es un derecho de un peso abstracto muy fuerte, pero definitivamente el derecho a la vida y a la salud tiene un peso mucho más fuerte. Y al caso concreto del cáncer, mucho más aún. Ahora viene la situación, ¿por qué creo que se ponen las circunstancias al caso concreto? Lógicamente que se pondera los derechos fundamentales, pero como digo, los hechos son los que te informan al derecho fundamental. ¿Qué hubiese pasado si esa persona hubiese querido una cirugía estética de una mama que había perdido? ¿Ustedes creen de que el juez constitucional hubiese valorado el derecho a la salud, porque el derecho a la vida no, y hubiese ponderado más el derecho a la salud que el derecho a la libertad de contratación? Por una cuestión estética que lógicamente tiene que ver con la salud. Creo que definitivamente no. Creo que hubiese ponderado el derecho a la libertad de contratación, eso está exceptuado, no es un riesgo latente para ti, es por eso de que el pronunciamiento, a mi muestra de entender, sería adverso. Con este ejemplo, digo de que la circunstancia al caso concreto de los hechos son los que, a mi muestra de entender, se ponderan y ya tendré un buen trabajo en poder argumentarlo. Lo más difícil en una ponencia es que sea clara, concisa y, digamos, haya quedado lo más resaltante. Una vez un maestro español me dijo algo que es bien cierto: en toda ponencia de la hora, de repente 5 o 10 minutos son cosas que no han escuchado, los demás ya lo escucharon alguna vez. Y que lo más sencillo es lo más claro. Viniendo por el camino, y con esto termino, vi qué significa ponderar. Y dice algo que, más allá de lo que hemos hablado, engarza todo lo que yo he dicho en esta hora que vamos a terminar ya. Ponderar, considerar o examinar con imparcialidad un asunto. Eso, a mi muestro de entender, termina con mi ponencia y eso viene a ser lo que es ponderación. Gracias, nada más.